Buenas tardes, mi nombre es Erika de la Rijo, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Higüey y pertenezco a la clase de Práctica Docente 1 con el maestro Wilfredo Rosario, en la cual les estaré hablando sobre la didáctica de la gramática en la educación secundaria, según plantean algunos autores, los cuales son Guillermo Calderón y Benjamín Mantecón. La gramática de una lengua es el conjunto de reglas y principios que determinan el modo cómo se combinan las unidades de dicha lengua para formar unidades lingüísticas mayores. Para algunas teorías, como la gramática generativa transformacional, la gramática se concibe como el conocimiento generalmente inconsciente que los hablantes de una lengua poseen sobre estas reglas. Por otro lado, la Real Academia de la Lengua Española establece los siguientes tipos de gramática. Estos pueden ser la gramática sincrónica, que según su definición es el tipo de gramática que estudia las características de una lengua en un momento determinado, sin importar su evolución tras los cambios realizados. La gramática diacrónica o sincrónica es, al contrario de la sincrónica, la gramática diacrónica, que se preocupa por la evolución histórica de la gramática en una lengua, con el fin de observar y detallar los cambios que ésta sufre con el paso de los años. Por otra parte, la gramática descriptiva. Esta describe los fenómenos del lenguaje y del uso de la lengua. Realiza una descripción de la organización de las unidades mínimas que forman las palabras que las forman en oraciones. Gramática normativa. Esta gramática establece un conjunto de reglas para el uso correcto de la lengua. La gramática teórica, por otra parte, es la que se basa su teoría gramatical y determinada. La gramática escolar o pedagógica, la gramática adecuada al estudiante y al tipo de lengua que ésta se debe de usar. La competencia comunicativa es un conjunto de conocimientos estratégicos y de habilidades, aptitudes que hacen posible un uso adecuado, correcto, eficaz y coherente de la lengua en las diversas situaciones y contextos del intercambio comunicativo entre varias personas. Por otra parte, la competencia gramatical es la capacidad innata para adquirir una lengua, pero también como el conocimiento que se tiene sobre su gramática. Para aprender una lengua es imprescindible el estudio de la gramática. Para una buena gramática escolar o pedagógica, según Benjamín Mantecón Ramírez, en el artículo 66-68 debe poseer las siguientes características. Ser una síntesis de la gramática lingüística a la hora de la toma de los últimos avances en investigación y sus principios metodológicos de la gramática normativa, de la que adquiere un carácter precisivo y en corrección del uso oral o escrito de ser eléctica. En las escuelas también, adquiriendo lo mejor de cada una, estas pueden ser gradualmente globalizadas, al tener en cuenta la edad, los conocimientos previos y las capacidades de los alumnos a la hora de enseñar sus contenidos. Ser razonada también. Siempre se buscará alguna regla o norma, por muy difícil de explicar que sean, para justificar el hecho lingüístico. En tanto, la gramática debería de impartirse desde la primaria, así los alumnos la van asimilando y ya en cursos más avanzados se les hará más fácil ir a lo complejo. Entonces, está en manos de los docentes utilizar la mejor gramática, dependiendo de las necesidades y de los tipos de los diferentes alumnos. La competencia lingüística busca desarrollar 4 competencias. Estas son hablar, escuchar, leer y escribir, como ya algunos nos hemos dado cuenta. Las actividades son muy importantes a la hora de querer dejar sellado el aprendizaje. En este caso de la lengua es importante hacer actividades relacionadas con el uso de la lengua en distintas situaciones, que éstas involucren diferentes actividades que obliguen al alumno a ser explicativas en función metalingüística del lenguaje, como por ejemplo la escritura de fragmentos y actividades sobre los objetos lingüísticos
descontextualizados, pero también preferiblemente mediante el uso de un mensaje gramatical. De todas las teorías acerca de la gramática, la teoría que la gramática debe ser enseñada basada en la reflexión es la última y la vigente. Hay tres ámbitos donde se debe trabajar la gramática. Estos son el contextual, el textual y el original. La gramática escolar es la ciencia que nos dice cómo es la lengua y cómo debe usarse, de acuerdo con su finalidad práctica comunicativa. En el último objetivo de la enseñanza de la gramática es desarrollar las destrezas o habilidades. Estas pueden ser hablar, escuchar, leer y escribir. Desde la pragmática, la gramática de una lengua es el resultado de la generación de unas reglas aprendidas en sus usos correctos. Y estas deben ser con finalidades objetivas, pero teniendo en cuenta que esto no se reduce a niños. Esto se extiende a cada persona, ya que es capaz de mejorar su gramática. Para enseñar gramática es necesario partir de los conocimientos de los alumnos, del nivel de su uso propio de la lengua, y a partir de aquí introducir contenidos gramaticales cuando el alumno tenga ya un suficiente desarrollo madurativo que le posibilite realizar el proceso de abstracción lingüística, la reflexión gramatical, de oraciones hacia el desarrollo de las competencias discursivas, de unas competencias discursivas, es decir, estas pueden ser al perfeccionamiento de la capacidad de comprensión y producción de texto. Ya para finalizar, tenemos en conclusión que en general, según Benjamin expone que la gramática es muy necesaria, ya que a través de ella se puede aprender la lengua. Sin gramática, por no decir imposible, se hace muy difícil aprender en una lengua, aprender esta lengua, más si se trata de una lengua extranjera. Teniendo en cuenta las circunstancias de contexto comunicativo, así como las reglas de organización textual y sistema de la lengua, hay que partir de una noción de comunicación, porque en general es el objetivo fundamental de la didáctica de las lenguas en la actualidad. Hay que hacer una reflexión sobre las formas en que la lengua constituye a la comunicación. La enseñanza de la lengua en esta etapa debe utilizar progresivamente el sistema lingüístico de los alumnos, porque en sí lo pone en funcionamiento de forma cada vez diversificadas y conscientes. Los conocimientos gramaticales deben contribuir a mejorar la normativa de la lengua, que está constituida en buena parte sobre conceptos gramaticales. En fin, este ha sido mi aporte por hoy. Muchas gracias, espero que les guste. Gracias a Dios.